Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Voz Científica del Colegio de Médicos y Cirujanos. Mi nombre es Tomás Meoño, médico especialista en medicina familiar, que mes a mes los acompaño en este grato espacio dedicado exclusivamente para ustedes. Esta noche contamos con dos grandes profesionales en cardiología, dos médicas especialistas en cardiología, la doctora Gabriela Castillo y la doctora Vivian Araya, que además es subespecialista en electrofisiología. Hoy quisimos traer un tema para compartir con ustedes que es algo que cada vez nos involucra más, que cada vez lo vemos lamentablemente ocurrir y que es importante que todos seamos parte de eso. Y es por eso que las invitamos para discutir sobre todo lo que son los espacios cardioprotectores y la prevención de muerte súbita. Bienvenidas, Gaby y doctora, gracias, a su programa. Y tal vez cuéntenos un poco primero de quiénes son ustedes, ¿verdad? Para que yo las conozco, pero que nuestros participantes las conozcan, a dónde trabajan, un poquito de lo que hacen, y luego empecemos a desarrollar este tema para que es tan importante para todos. Gaby. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al Colegio de Médicos, a vos. Mi nombre es Gabriela Castillo, soy cardióloga clínica, trabajo en Cartago ya hace más de 10 años. Y me involucré en este tema de muerte súbita, ¿verdad? Gracias a la doctora, un poco por la iniciativa, hace más o menos 5 años, en donde trabajamos en conjunto con la Asociación de Cardiología y encontramos que era un tema no solo de gran impacto para la población, de gran temor para la población, ¿verdad? Pensar en la muerte súbita es algo que nos genera bastante miedo como sociedad, pero también nos encontramos un montón de huecos teóricos, ¿verdad?, que teníamos de gaps ahí importantes y que no todo lo respondía una especialidad. Entonces, dentro de las iniciativas que tuvimos con la doctora, fue empezar a trabajar este tema de forma multidisciplinaria. Entonces, así ha sido un poquito, es un trabajo que llevamos tiempo, que en realidad no es algo nuevo, ni que se suscita por los eventos tan desagradables que hemos tenido en los últimos días, pero definitivamente ya llevamos un camino recorrido que queremos pues transmitirles a todos ustedes. Bueno, súper bien. Doctora. Bueno, mi nombre es Vivian Araya Gómez, como lo decían, soy cardióloga con una especialidad en electrofisiología, que es básicamente el estudio del sistema eléctrico del corazón, y dentro de ello se involucra todo lo que son arritmias cardíacas. Es por ello que la muerte súbita realmente me compete mucho en mi especialidad, y hemos querido hacer más conciencia sobre el problema porque a veces nos falta un poco de conocimiento de la repercusión que tiene este problema. Todos sabemos, ¿verdad?, tanto médicos como la población general, ya se ha hecho mucho énfasis en que las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en nuestro país y en muchos otros. Más que cáncer de pulmón, más que cáncer de mama, las mujeres, la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, no es el cáncer de mama, ni de pulmón, ni el stroke. Entonces, dentro de esas enfermedades cardíacas, de los problemas del corazón, la mitad de las personas que mueren lo van a hacer de esta manera, muerte súbita cardíaca, esa muerte que se presenta repentina, inesperada, sin dolor de pecho, como si se ve en un infarto, la muerte súbita no. ¿Por qué? Porque es una arritmia, es como se detiene el corazón y lo que hace es como un movimiento así ondulatorio que no es efectivo para el bombeo. Entonces, la mitad de las personas que padecen del corazón va a tener este tipo de muerte y no estamos muy conscientes, ni en la población general y a veces en la población médica también nos falta un poco ahondar en eso, y es por eso que con la asociación, Gabriela está súper comprometida con eso, queremos hacer realmente un poco más de educación en este aspecto. No, y que es un tema, ¿verdad?, que venimos viendo porque, vamos a ver, veámoslo en el contexto que la mayoría estamos muy familiarizados. Jugadores de fútbol, ¿verdad? En un partido, en medio del partido, el jugador viene, ¿verdad?, en su jugada estrella y se desploma, ¿verdad? Ese ejemplo.
por ejemplo, ¿verdad? Que es algo, y la gente dice, pero ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué ocurre? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, bueno, sí quiero aprovechar para mencionar que la doctora, además de que es cardióloga y que tiene la subespecialidad en electrofisiología, es la primera electrofisióloga de este país, ¿verdad? Fue la primera persona que se formó en esta especialidad. Y eso, doctora, de verdad es un honor tenerla, conocerla y tenerla con nosotros compartiendo pues toda esta experiencia que está desarrollado. No sé si les parece que tal vez empecemos con un poco esto de conceptos, ¿verdad? Porque estamos muy familiarizados a hablar de infartos, ¿verdad? Como decías, de esta que es característico del dolor de pecho, de cuándo alertarnos. Entonces, si quieren, ¿verdad? Empezar, Gaby, no sé si quieres vos empezar un poco con el tema de qué es la muerte súbita y cómo la diferenciamos. Mira, yo creo que hay que tener claro que la muerte súbita es un desenlace común que pueden tener varias condiciones cardíacas, primero que todo. Y eso inmediatamente la separa del concepto más pequeño que sería un infarto. Es un desenlace, ¿verdad? No solo el infarto puede sufrir de una muerte súbita, sino que también sabemos que hay cardiopatías congénitas, que su desenlace suele asociarse con historias de muerte súbita, y también tenemos esos episodios, ¿verdad?, de atletas o de gente joven que de pronto no tenemos ninguna historia, y yo creo que a veces ese es como el concepto que más se nos queda a nivel de sociedad. Pero sí tenemos que entender que es un desenlace y que a veces, ¿verdad?, tenemos la capacidad de identificar la enfermedad que podría llevar a ese desenlace, y ahí es donde juega mucho el papel activo de los médicos, y cuando tenemos el conocimiento, ¿verdad?, para poder por lo menos sospechar, informar al paciente, darle herramientas para trabajar con esto. Entonces, esa parte creo que es muy importante, ¿verdad?, que muerte súbita no necesariamente es infarto. El infarto, el concepto tradicional, ¿verdad?, es ese problema de origen isquémico, de mala circulación en el corazón, que a la hora de haber una obstrucción, pues va a provocar un mal funcionamiento a nivel cardíaco. Dependiendo de cuál sea la magnitud de ese deterioro de la circulación, podemos tener infartos pequeños, en donde el paciente está siempre alerta, consciente, puede llegar a un servicio de emergencias, puede manifestar sus síntomas y vemos que no hay nada que se parezca a muerte súbita, como también podemos tener esos infartos, ¿verdad?, donde se compromete muchísimo el tejido y donde el corazón no es capaz de continuar metabólicamente el funcionamiento y generar esta parada súbita, que es la que generalmente atribuimos a la muerte súbita. Pero ese es un escenario, ¿verdad? Tal vez la doctora, en lo que es la parte rítmica, ¿verdad?, nos puede ver otro panorama de lo que es, lo que ella pues ha tenido como experiencia. Sí. Bueno, yo pienso, perdona, sí, pienso que sería tal vez muy valioso desde ese conocimiento contarnos un poquito cómo funciona, ¿verdad? Cómo es esa actividad eléctrica, porque muchas de las personas siempre existe esta duda, ¿verdad?, de que cómo funciona el corazón, ¿verdad? Que no es solo la parte bombea, pero ¿por qué bombea, verdad? Y cómo funciona lo más básico, para que tal vez después nos puedas contar todos los escenarios que ves. Bueno, esa es una observación muy pertinente, ¿verdad? Porque realmente hoy, cuando estamos tratando un tema de muerte súbita, estamos hablando de sistema eléctrico cardíaco, porque él va a ser el implicado en el 90% de las muertes súbitas cardíacas. El corazón es un órgano eléctrico, igual que el cerebro. Entonces, aparte de las válvulas que tiene por dentro, las arterias que lo rodean, las coronarias, el músculo, que en realidad es un músculo, ¿verdad?, que cuando se contrae bombea la sangre, por en medio de todas esas fibras musculares van fibras eléctricas, son como los nerviecitos del corazón. Y esos filamentos eléctricos son súper importantes porque son los que regulan la velocidad de los latidos. Los latidos no siempre andan a la misma velocidad. Si estamos aquí sentados tranquilos, pues el corazón anda a 60, 70 latidos. Si nos paramos, vamos a la puerta, puede acelerarse a 80. Depende un poco también de nuestra condición física. Si corremos, si nos llevamos un susto, un colerón,
pues se nos acelera 90, 100, lo que sea, depende de la actividad. Entonces, el encargado de regular ese acelere o desacelere cuando dormimos, por ejemplo, es el sistema eléctrico cardíaco. Entonces, ese sistema eléctrico nace en la parte superior del lado derecho del corazón, hay un pequeño nódulo ahí, ese nodulito es como un sensor, él detecta eso que estamos haciendo y dependiendo de eso manda los latidos más rápidos o más lentos. De ahí discurren varios filamentos que hacen que se active esa parte superior del corazón que llamamos atrios o aurículas, para que se contraigan y pasa la sangre de ahí a la parte de abajo del corazón, los ventrículos. Entonces hay otro nódulo aquí en medio que como que filtra un poco esa actividad eléctrica y luego abajo se distribuyen unas ramitas, una que va al lado derecho del corazón y otra que va al lado izquierdo. Esos son más o menos a grandes rasgos el sistema eléctrico cardíaco. Cuando este sistema eléctrico no funciona de la forma coordinada, que debe contraer arriba y luego abajo, empiezan los problemas, ¿verdad? Empiezan lo que llamamos arritmias, que es todo ritmo diferente al ritmo normal de esa secuencia normal de activación eléctrica, ¿verdad? Entonces, hay muchos tipos de arritmias. Arritmias es como decir el canasto general de donde ponemos todo, pero hay arritmias rápidas, hay arritmias lentas, hay arritmias de la parte de arriba, hay arritmias de la parte de abajo que son las más delicadas, que es lo que nos tiene hoy aquí, ¿verdad? Entonces, más o menos eso es lo del sistema eléctrico. Y volviendo al tema, entonces, las arritmias que pueden provocar una muerte súbita son estas de la parte de abajo del corazón, o eventualmente algunas de las partes de arriba cuando hay circuitos que conectan arriba y abajo por vías diferentes a las usuales. O sea, hay varias que los médicos conocemos que pueden predisponer a esta fibrilación que es como un paro cardíaco casi. Entonces, cuando hay la gente, el término más usado comúnmente para cualquier eventualidad grave en el corazón es infarto. Pero infarto, como lo decía Gabriela, es algo muy específico, es una arteria que se tapó, y una arteria que se tapa duele, hay un dolor tremendo, o sea, la gente sabe que ese dolor no es algo normal, ese dolor fuerte, eso sí, ahí podemos decir, esta persona está teniendo un infarto, pero es la mayoría, por dicha, de los infartos, van a ir con ese dolor y llaman y acuden y van al hospital y logran llegar. Una minoría, por suerte, puede complicarse en la fase aguda del infarto con una de estas arritmias que hace un paro y una muerte súbita, pero no es en el infarto agudo donde se presenta la muerte súbita en su mayoría. La muerte súbita más bien, mira qué interesante, hay que pensarla en el paciente que sobrevivió a un infarto agudo, quedó con una cicatriz del infarto, y esas cicatrices dentro del músculo cardíaco en la parte de abajo son susceptibles de formar circuitos eléctricos, que son los que detonan este tipo de arritmias letales. Entonces, el paciente recuperado de un infarto, que quedó con su fibrosis, que es como cicatriz, que quedó ojalá bombeando un poco menos de lo normal, y que hacemos un estudio, un Holter, y vemos que tiene muchos latidos de esos adelantados, cuidado, porque este paciente sí puede tener riesgo de esta arritmia. En el infarto agudo podría ocurrir, pero no es la mayoría de las veces que ocurre, es más bien en los isquémicos crónicos. Y podemos dividir los pacientes que van a presentar una muerte súbita en dos grandes grupos de acuerdo a la edad. Los de menos de 40 años, que es otro mecanismo, otra etiología, otra causa. Otras causas. Y los de más de 40 años, en donde la mayoría van a tener ese trasfondo de isquemia, de mala circulación o una cicatriz de un infarto previo, etcétera. En los jóvenes de menos de 40 años hay que pensar en otras cosas, problemas del miocardio, casi todos defectos de nacimiento, pero no adquiridos, sino de nacimiento. Claro, lo que, ¿verdad?, se menciona, a veces consideramos que muerte súbita es esa persona que es saludable, el atleta saludable que va corriendo, y más bien hay un énfasis importante en entender que esa estructura cardíaca, ese corazoncito, ¿verdad?, a veces por situaciones de nacimiento, a veces por situaciones de cicatrices después de un infarto, en realidad tiene un daño, y muy probablemente ese daño ya lo seguía algún médico, ya lo reconocía, ya tenía un tratamiento.
pero no, a veces perdemos, ¿verdad? Por estar tratando, ¿verdad? El árbol, perdemos el bosque y sabemos que estamos tratando un infarto, pero tenemos también que tener siempre en la mira ese desenlace. Yo creo que, y eso nos toca tanto informárselo al paciente, porque muchos entienden que toman la aspirina, que toman el tratamiento del colesterol, pero ¿qué pasó? No se despertó. Exacto. ¿Y cómo no me avisaron? O sea, ¿cómo, verdad? Algo pasó y uno no ahondó tal vez en ese escenario de explicar que un paciente, un cardiópata, ¿verdad? Incluso lesiones pequeñas, no está exento de tener un desenlace fatal como es una muerte súbita. Eso que decís es bien importante, porque es una de las cosas que nosotros como médicos tenemos que apoyar a la familia. Si un paciente se recuperó de un evento así isquémico, de mala circulación, de un infarto, lo que sea, tenemos que decirle, vea, hay que ayudarlo a mejorar sus factores de riesgo, pero aquí pueden haber 3 escenarios finales, ¿verdad? O que si se descuida mucho y fue un infarto muy grande, va a morir con insuficiencia cardíaca, todo lleno de líquido, el pulmón, todo esto, como ahogándose un poco, o va a ser una muerte súbita, y que esté preparado que podría ser que un día pase eso, y durmiendo se quedó. Exacto. Y que no empecemos a decir, bueno, pero ¿qué hice? ¿Qué no hice mal? ¿Qué hice bien? No, es que era una de las posibilidades, y hay forma de detectar quién está en riesgo de hacer eso, y lo mejor del caso es que hay forma de prevenirlo también. Entonces, por eso es tan importante. Y en los jóvenes, que casi todos traen una condición genética, no tanto adquirida, es una miocardiopatía, por ejemplo, nacen con una parte del corazón muy gruesa, que eso genera arritmias, o un corazón muy crecido, que también puede generar arritmias, o eso es muy fácil de detectar a veces en un electro, en un ultrasonido del corazón, pero hay un pequeño porcentaje, por dicha pequeño, muy que pequeño, también pueden ser problemas de esas fibras eléctricas microscópicos, que hacemos un eco, un electro y no los detectamos. A veces algunos se detectan en los electros, los síndromes de Brugada, los llamamos nosotros en medicina canalopatía, son canales de iones en esas fibras eléctricas. Eso es otra causa de estos chiquitos que caen en el partido de fútbol, que por dicha son la minoría, lo que pasa es que son muy mediáticos porque todos los ojos estaban puestos ahí. Y que son muy específicos, ¿verdad? Para quienes están incorporándose, para acompañarnos hoy en el programa La Voz Científica, nos acompaña la doctora Gabriela Castillo y la doctora Vivian Araya, cardiólogas, y la doctora además con una subespecialidad en electrofisiología, y estamos conversando sobre muerte súbita, ¿verdad? Y ahora vamos a discutir algunas otras cosas, y lo que hemos hablado hasta ahora es un poco de la definición, ¿verdad? De la diferencia entre lo que es un infarto solamente a lo amplio, ¿verdad? Que dentro del panorama de la muerte súbita, la doctora nos dio una explicación que me encantó, ¿verdad? De cómo es la actividad eléctrica del corazón de la forma, creo que más sencilla, que nunca la había escuchado, ¿verdad? Y que en realidad es importante que todos sepamos, ¿verdad? Y en los programas diferentes que hacemos, siempre tratamos como de que ustedes también se interesen en conocer cómo funciona nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque eso nos alerta muchas veces. Este no es el tema específico de que ojalá tuviéramos alerta, ¿verdad? Porque lamentablemente la muerte súbita, como su nombre lo dice, es súbito, ¿verdad? Es algo que normalmente no me avisó, ¿verdad? En el panorama. Nos mencionaba, Doc, ahora cuando empezamos y cuando se presentó, un poco de datos, pero un poco de cuánto, ¿verdad? Ocurre. Tal vez nos puedes contar un poquito más de cuál es esa epidemiología, cuál es el riesgo que existe de números, ¿verdad? ¿Quién es más frecuente en hombres que en mujeres, más frecuente en adultos que jóvenes? Pero un poco para estar como alertas también y decir, pucha, tal vez yo entro en este rango y debería, ¿verdad?, estar haciendo algo o no, ¿verdad? Bueno, mira, qué interesante lo que dices, porque esos números los tenemos, pero los tenemos de otros países. Y eso es en lo que estamos trabajando para tener nuestras propias estadísticas. Qué importante. Pero si extrapolamos los números, se calcula, ¿verdad?, en los países que tienen estadísticas muy consistentes, como los países del norte de Europa, Estados Unidos, que varía el rango, pero anda más o menos en 1 por 1000 habitantes, ¿verdad?
¿Eso qué nos indica? Un país de 5 millones de habitantes, podemos tener unas 5.000 muertes súbitas por año, que es muchísimo. Es muchísimo. Por eso te digo, es la mitad de los cardiópatas que se van a morir así. Es más frecuente en hombres que en mujeres, sobre todo en las muertes súbitas de más de 40 años que tienen un trasfondo de mala circulación de las coronarias. En los de menor edad hay varias patologías, hay algunas que son más frecuentes en hombres, hay otras que son más frecuentes en mujeres, están problemas de la válvula mitral, los prolapsos valvulares mitrales que son más frecuentes en mujeres y algunos son malignos, se asocian a muerte súbita. Entonces, sí es un problema de salud pública, es un problema frecuentísimo, solo que no lo vemos. Y se quedan como casos anecdóticos los que logramos enterarnos. Nos enteramos del que sale publicado aquí, ¿no? El que tuvimos recientemente, un niño de Cartago, el que tuvimos recientemente del ciclista, ciclista, el que estaba en la gradería del estadio, el aspirante a policía, en fin, todos esos casos han sido muerte súbita, que la Organización Mundial de la Salud la define como la muerte que se presenta en forma repentina, natural, y que dura menos de una hora, pero en realidad dura en minutos, es que se va a presentar esto. Entonces sí lo tenemos y estamos trabajando acá con el colegio para llegar a tener una buena forma de registro y de certificación de estos casos, de modo que un día podamos responder esta pregunta con nuestros números. Claro, que eso es importantísimo, ¿verdad? Y yo creo que además, más que no tener el dato, ¿verdad?, lo que sí tenemos el dato es qué tan frecuente es la cardiopatía, por ejemplo, isquémica en el país. Tenemos 10 años en que ocupa el primer lugar, ¿verdad?, como causa de mortalidad del costarricense. Y si nos vamos a la cardiopatía congénita, la de los niños menores de 40, sabemos que 1 de cada 100 niños, 150 más o menos, nace con algún tipo de cardiopatía. Entonces, en realidad, hay un sustrato muy frecuente en la población, ¿verdad? Yo creo que la dificultad es esa presentación fuera de los territorios médicos. Exacto, entonces ocurre extrahospitalariamente en la gran mayoría. Claro, son extrahospitalarios. Entonces, tenemos que educar a los médicos para que identifiquen al paciente que tiene el sustrato. Y no es que lo vayan preparando, pero que lo eduquen. Yo creo que tienen todos. Mira, cuando nosotros trabajamos las clínicas de insuficiencia cardíaca, que también fuimos en su momento pioneros, la estadística era abrumadora, ¿verdad? La mitad nos daban congestión, deterioro, lo que estamos, y la otra mitad iban saliendo perfecto, agradecidísimos y no nos volvían. Y nos hacían muerte súbita. Y el paciente que se venía recuperando y que decía, mira, me está funcionando la medicina perfecta, no volvió. Entonces, es parte, yo creo, de nuestra labor, ¿verdad? Decir hasta dónde nos está llegando la terapeuta médica, los medicamentos, ¿verdad? Nuestras acciones, pero también prevenir esto. Claro. Poderte plantear escenarios donde ellos no solo lo visualicen, sino qué hacer. ¿Será que nos tenemos que, ¿verdad?, acostumbrar a ese destino o tenemos opciones? Y también yo creo que es muy importante llevarlo a la responsabilidad individual, en el sentido de que nos vamos comprando los números de la rifa para entrar en ese porcentaje que se presenta como una complicación, ¿verdad? Porque si yo aumento de peso, fumo, consumo alcohol de forma desmedida, tengo una mala alimentación, ¿verdad?, y soy sedentario, y me voy comprando esos numeritos, y me hago hipertenso, y después me hago diabético, y tengo colesterol, y, ¿verdad?, de pronto me da un infarto, y entonces viene la pregunta, ¿verdad?, que yo digo que siempre, que es la pregunta del millón, de que por qué me infarté, ¿verdad? Y entonces me infarté, y como decías vos, entro en ese porcentaje que mi corazón se lesionó, de tal forma que me puede generar una muerte súbita, ¿verdad? Entonces esa responsabilidad individual de todos nosotros, ¿verdad?, del autocuidado y de la educación, como bien lo dicen ustedes, ¿verdad? Estamos todos, desde los profesionales de la salud, obligados a hablar de esto y hablarlo, porque es muy frecuente, y en eso las entiendo a ustedes, porque no todo el mundo llega a cardiología, ¿verdad?, también.
Muchas personas se mantienen en una atención en otras especialidades o incluso solo en el primer nivel de atención con medicina general y se mantienen ahí controladitos, ¿verdad? Y ahí van, pero tal vez no lo tenemos presente. Y yo creo que mucho de traerlo es eso, ¿verdad? Hacerlo real, tenerlo presente y que se vuelva un tema de discusión y de educación, ¿verdad? Que creo que, Claro. que es muy, muy, muy valioso todo lo que decían. Sí, así es, porque vieras que yo siento que, bueno, gracias a Dios en Costa Rica nuestro sistema de salud es bueno, con todos las Los bemoles cosas que haya y todo lo que haya que mejorar, Sí. pero es bueno. Sin embargo, en este tema nos hemos quedado como a la mitad del camino. Sí. Sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad, pero hasta ahí llegamos. ¿Y cómo es esa mortalidad? Esa es la estadística que necesitamos. ¿Cuántos fueron por falla cardíaca? ¿Cuántos fueron en muerte súbita? Sí. ¿Cuántos fueron ruptura del corazón? ¿Cuántos fueron? En fin, esa segunda etapa es la que sentimos que nos falta reforzar y entender y que las autoridades de salud nos apoyen al personal de salud en dar ese paso más allá. Sí, hilar más fino, ¿verdad? Creo que es eso, Llegar porque como al final. no tenemos una costumbre país, me parece, ¿verdad? Que es un tema formativo, Esto es un tema ¿verdad? país. Es un tema país, como decías vos, o sea, es importantísimo verlo desde la salud pública, porque nos compete a todos. Nos compete a nosotros como profesionales en la salud, pero le compete también a usted que está en la casa, ese autocuidado, ¿verdad? Y por lo menos, yo siempre les digo que es obligación consultar al médico y decirle, doctor, vea, yo tuve un infarto hace 10 años y a mí nunca me ha visto un cardiólogo o no tengo un ecocardiograma, ¿verdad? Nunca me han hecho un ultrasonido del corazón, hace tanto tiempo no me hacen un electro, por algo tan básico como eso. Exacto. Estamos en la obligación de llegar y decirle, ¿usted cree que podamos, verdad? O infórmeme, cuénteme, ¿qué es eso, verdad? Y los colegas probablemente dirán, bueno, ya me están tirando más trabajo, ¿verdad? Porque todos estamos muy llenos de trabajo y estamos en este momento en un país que requiere mucha atención en muchos aspectos, ¿verdad? Pero en salud es un compromiso de todos, ¿verdad? Es un compromiso, tanto yo paciente, ¿verdad? Tanto ustedes que están en la casa y nos está viendo ahora, de llegar y decir, vieran que tengo dudas, ¿verdad? Quiero informarme. Que entramos ¿verdad? Yo siempre les digo, entramos a las redes sociales o nos metemos a Google a buscar información. No toda la información que encontramos es la mejor, ¿verdad? Y a veces ahí es donde jugamos un papel, ¿verdad? Nosotros, muy importante, de ese enlace para aclarar. Yo nunca, por lo menos le digo a los pacientes o a las personas que consultan, nunca les digo es que usted está equivocado, sino la información que usted obtuvo no es la mejor. Aquí está esta otra información, ¿verdad? Y creo que en eso mucha responsabilidad tenemos todos nosotros. Sí, eso sí es importantísimo. El paciente tienen la posibilidad, no solo la posibilidad, sino todo el derecho de llegar y decirle, doctor, yo tengo riesgo de tener una muerte súbita cardíaca. Esa pregunta se la pueden hacer a su médico, y su médico tiene que tener la capacidad de responder eso, y es relativamente sencillo. El médico tiene que decirle, bueno, en su familia han habido personas que se han muerto repentinamente durante el sueño, o jugando un partido de fútbol, o jóvenes que cayeron. ¿Tiene usted familiares relativamente cercanos que han tenido eso? ¿Sí o no? Bueno, ya esa es la primera pregunta importante para ir discriminando. Segundo, usted ya tuvo un evento cardíaco, señor de 50 años, tuvo un infarto. Ok. ¿Y cómo quedó su fracción de eyección? Bueno, él más bien tiene que decirle, bueno, mire, usted tuvo un infarto, pero su fracción de eyección está muy bien, nunca has hecho arritmias, en tu familia nadie se murió, el riesgo es relativamente bajo. O si respondo sí a una de esas tres preguntas, bueno, vamos a valorarlo un poco más a fondo. No, y eso que decís, porque por ejemplo, de quienes nos acompañan en este momento, alguno ha sufrido un infarto, ¿verdad? Ya hace un tiempo, y además, si saben cuánto bombea su corazón, que es lo que decías, ¿verdad? Eso que nosotros llamamos fracción de eyección, es cuánto bombea, ¿verdad? Hay un porcentaje que tal vez no tienen por qué saberse el porcentaje, pero que por lo menos recuerden si en algún momento le hicieron un ultrasonido de corazón, que es el ecocardiograma, ¿verdad? Y que le dijeron que estaba disminuido. Tener eso presente, ¿verdad? Porque a veces también, cuando somos nosotros, ¿verdad? Cuando es uno paciente, ¿verdad? Y estamos nosotros,
a veces escogemos qué cosas recordamos y qué cosas no, ¿verdad? Porque también nos permitimos eso, ¿verdad? Porque es como nos alcahueteamos, digo yo, ¿verdad? Y entonces decimos, no, mi corazón quedó bien, por temor muchas veces, ¿verdad? A enfrentar. Y con esto quería llegar a esta parte de que cuáles consideran ustedes que son como los aspectos más difíciles a la hora de diagnosticar esto, a la hora de llegar, ¿verdad? ¿Cuáles son como esos puntos difíciles para poder hacer diagnóstico o para poder acercarnos a la muerte súbita? Para mí, el primer punto difícil en nuestra sociedad es no tener conciencia. No saber que existe el problema, no pensar, nosotros como médicos, no pensar que ese problema existe y no saber esos pequeños tips de quién está en riesgo. Es el primer problema que hay que enfrentar y resolver y formarnos en eso. El segundo, bueno, a veces limitación en ciertos métodos diagnósticos que tampoco son tan sofisticados. Tenemos desde lo más sencillo, que puede ser un electro, que a veces nos da mucha información, hasta cosas relativamente sencillas también como un ultrasonido, y tenemos hoy en día también en nuestro país métodos más sofisticados como las resonancias magnéticas que nos ayudan un montón, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que desde mi punto de vista, no sé vos qué opinás, es el no tener conciencia de que el problema existe y es bien frecuente. Sí, yo creo, ¿verdad?, que el no pensarlo desde el punto de vista médico y desde el punto de vista del paciente, ¿verdad? Claro. Ahora, creo que también hay una parte que vos decías de la responsabilidad del paciente, de decir cuántos números de la rifa me estoy comprando, ¿verdad? Yo creo que hay que tener claro de que a pesar de que también existen estas canalopatías que son raras, o que existen estos casos de los atletas que nos llegan tanto, pero que también son raros, yo creo que tienen mucha difusión mediática por el dolor que generan en poblaciones con tanto futuro, pero en realidad son muy raros, son, ¿verdad? Hecho, sí. Y cuando vamos viendo cuál es la mayoría de ahí, nos encontramos que la mayoría era este perfil metabólico latinoamericano, ¿verdad?, que ha ido en aumento, ¿verdad?, que es ese sobrepeso, ¿verdad? Costa Rica sigue ganando en primer lugar en adolescencia, es ese sedentarismo, primer lugar también en Centroamérica en sedentarismo, ese es el fumado, ¿verdad? Es esa diabetes que por no querer enfrentarla, mejor ni me doy cuenta hasta que me tenga como una melcocha, ¿verdad? Correcto. Esa hipertensión, ¿verdad? El famoso asesino silencioso que no me tomo, y si me tomo la presión, dígame usted, ¿está bien o está mal? Pero no interiorizo el número, ¿cuánto tengo que hacer? O la justifico. O la justifico. Es que yo me asusto mucho cuando me toman la presión. Claro. O el médico dice, mira, está un poquito alta. Sí. Yo digo, con la terapéutica que tenemos en estos momentos, ¿cómo justificas el tener a un paciente mal controlado? Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que con la inversión que tiene este país, ¿verdad? Se habla de casi un 90% de cobertura de servicios médicos, con la robustez del primer nivel de atención. Me parece, ¿verdad?, que ahí esa inercia, ¿verdad?, ese no hacer, nos está cobrando una factura alta en este grupo de pacientes. Sí. ¿Verdad? En pacientes, primero, que son en edad productiva, son jóvenes, con familias jóvenes, que dejan un montón de víctimas, y, ¿verdad?, no solo la tristeza, sino que verdaderamente, productivamente lo que está generando. Entonces, yo sí creo que tenemos mucho, ¿verdad?, en investigar, en alcanzar metas, y luego, ahora sí, una vez que los tenemos identificados, ¿verdad? Es como ese capítulo cuando uno dice, a la mujer la estás interrogando con su riesgo cardiovascular, le preguntaste cuál tuvo preeclampsia, no, ¿verdad? Pregunté si padece el corazón o no. No, yo creo que no cerremos capítulos tan pronto, ¿verdad? Investiguemos en la mujer los riesgos cardiovasculares, en el hombre insistamos en los riesgos metabólicos, en la adherencia, en el hombre es más difícil la adherencia que en la mujer, y luego no dejemos de lado nunca de interrogar las tres preguntas que son más clínicas que otra cosa, ¿verdad? ¿Estás en este riesgo, sí o no? ¿Por qué? Porque si sí,
tenemos cosas para ofrecer. Correcto. No es un destino cruel, sino que verdaderamente hemos llegado, por suerte, a desarrollar dispositivos y también trabajo en equipo que nos puede ayudar a abortar una situación de muerte súbita. Y qué importante que lo menciones eso, Gaby, porque hay un sentimiento, ¿verdad?, diario de que nuestra seguridad social no resuelve. Y sí es importante de que cuando nosotros detectamos algo, se resuelve, ¿verdad? Porque están las redes, o sea, estamos en contacto y todos tenemos accesos de decir, este paciente es prioritario y realmente se prioriza, o sea, se hace, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante que ustedes lo sepan, que cuando son cuestiones que ponen en riesgo, realmente, ¿verdad?, se hace todo lo posible porque se resuelva pronto, ¿verdad? Y si existe esa red de trabajo de todos nosotros dentro de la seguridad social para que se llegue al mejor término la situación que esté ocurriendo, ¿verdad? Tenemos uno es un comentario y otro es una pregunta. Doña Marta Quiroz Guardia dice, excelentes explicaciones, muchas gracias. Y don Keylor Quiroz, que nos acompaña, dice que toma frecuentemente y que cuando duerme, en algún momento de la madrugada se levanta con el corazón acelerado. Es que importante. Dice, es una señal de que algo anda mal. ¿Ven verdad? Claro. Y sí, le voy a decir, ¿verdad? Porque el consumo excesivo de alcohol, ¿verdad?, es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares en general. ¿Verdad? Entonces ahí yo creo que sí es muy importante, don Keylor, que usted se acerque al médico, que usted escoja, ¿verdad? Puede ser en su device, algo tan básico, que le explique esto y que al menos usted tenga un electrocardiograma, ¿verdad? Y que tenga una valoración por un profesional en medicina para orientarlo, pero sí es un factor de riesgo importante. De hecho, el alcohol se relaciona mucho a arritmias, sobre todo arritmias de la parte alta del corazón, la famosa fibrilación atrial, que es ese movimiento ondulatorio de la parte de arriba, que esa atrial no se asocia a muerte súbita, pero sí a veces a coágulos. Entonces, si ya él ha sentido eso asociado al alcohol, es lo que usted decía, hay que ser consecuentes. Correcto. Tenemos que escuchar a nuestro cuerpo y no solo escucharlo, hacerle caso. Claro. Y también saber que existen muchas herramientas. Mira, en estos momentos, por ejemplo, el Holter, ¿verdad? Es un dispositivo para grabar los latidos durante el sueño, 24 horas. Entonces podría entregarle mucha información al médico para responderle también a una situación, ¿verdad?, que él describe en un horario que uno dice, bueno, pero aquí qué médico me va a atender o me va a ver. Entonces yo sí creo que en estos momentos el sistema es robusto, pero independiente si el sistema es robusto o no, tenemos herramientas en el país, tenemos especialistas lo suficientemente capacitados para que la gente de verdad pueda llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Y que no se queden con esa sospecha, ¿verdad? Porque seguimos detrás de una enfermedad que hay que buscar y que tenemos mucho tratamiento. Sí. En eso de escuchar el cuerpo que dice la doctora Gaby, fíjate que ahora que mencionabas que a veces la muerte súbita es el primer síntoma, sí, desgraciadamente hay que quedarse, pero a veces no, a veces hay síntomas antes, sobre todo en los jóvenes, que su corazón aguanta un poco más. A veces ha habido síncopes. Síncope es un desmayo repentino. Hay muchos tipos de desmayos, ¿verdad? Están los desmayos muy benignos, que se asocian a un bajonazo en la presión, que nos da cuando hay mucho calor y empezamos así como más débiles, mareados, sudando frío, náuseas, y algunas personas, las que se desmayan en los actos cívicos, en medio de la misa, en los conciertos. Esos son síncopes relativamente benignos por un bajonazo en la presión, y son muy al ver sangre. Hay personas que al ver sangre se desvanecen. Es el único peligro que tiene ese tipo de síncope, es un golpe, una caída, la nariz fracturada, los dientes. Pero está el otro síncope, y en ese los médicos tenemos que ser muy sagaces para diferenciar uno del otro. El síncope maligno, el síncope que es repentino. Estamos conversando aquí, así como estamos nosotros, y de pronto, sin decir, me siento... Ese repentino hay que tenerle mucho cuidado, o convulsión de pronto que no es una epilepsia. Entonces, porque si yo tengo el vasovagal, aquí empiezo a decir, ay, me siento mal, estoy como sudando frío, estoy como, ay, me van a...
te da chance, puedo actuar, me te da da chance chance de acostarnos. Claro. Pero el que se asocia a estas arritmias graves es repentino. Tuve un paciente hace muchos años que un estudiante del TEC que quedó ahí en el TEC y los medios pusieron infarto, mata, no, nada que ver, ¿verdad? Una muerte súbita y después conversando con su familia, ese muchacho había tenido previamente un síncope de este tipo, estaba viendo televisión, estaba comiéndose un mango, la mamá estaba creo que en la cocina o en otro lugar y de pronto oyó un ruido raro la señora y llegó y vio toda la pared llena de mango, o sea, se había caído, el muchacho se recuperó, porque a veces estas arritmias se para el corazón un momento, pero revierten espontáneamente. Entonces estaba así como que había Perdido. Vuelto de eso. Eso no fue nada normal, o sea, eso no es normal, ¿verdad? Entonces a ese tipo de personas hay que hacerles estudios neurológicos, cardiológicos, buscando a ver qué fue la causa de esto, claro, ¿verdad? Y bueno, al tiempo repite con la desgracia de que esta vez no hubo una reversión espontánea. Exacto. Entonces con los síncopes hay que ser cauteloso, pueden ser benignos, de esos que habla, o pueden ser la premonición de que algo más está sucediendo. Claro. Ustedes que nos acompañan hoy, si tienen alguna consulta, la pueden hacer en el Facebook. Si no nos da chance cuando terminar el programa, igual siempre le hacemos llegar a nuestros invitados las preguntas para que ellos las contesten y se las hacemos llegar en los mensajes en el Facebook. En este tema, ¿qué opciones terapéuticas? ¿Qué opciones terapéuticas hay ante la posibilidad de una muerte súbita? O ante la presencia de la muerte súbita. Bueno, yo creo que desde el punto de vista clínico, la doctora te va a hablar un poco más desde la parte eléctrica, ¿verdad? Yo creo que desde el punto de vista clínico, las opciones terapéuticas es tener claro el diagnóstico de ese sustrato, ¿verdad? Si es desde el punto de vista congénito de un menor de 40 años, ¿verdad? No necesariamente es un medicamento, pero es un control y una adherencia a sus consultas que hace la diferencia, ¿verdad? Un niño que está propenso a hacer arritmias y que año a año se le está haciendo un Holter, se le está haciendo una prueba de esfuerzo, se le está haciendo un eco, y de pronto nos pasaba, y eso que entraban en la adolescencia y chao. 5 años, 6 años, algo me dijeron que tenía en el corazón, ¿verdad? Pero entran exactamente como en una negación porque no lo sienten esa amenaza. Entonces yo creo que en esa población es muy importante ese control estricto, que es lo que nos va dando esa información ecocardiográfica, ver el músculo, decir está grande, está dilatado, requiere tratamiento, el desempeño en el ejercicio. En el isquémico, ¿verdad? En la cardiopatía isquémica, en la que nosotros relacionamos a los infartos, pues tiene que ver con este control absoluto de los factores de riesgo que lo llevaron al infarto. Y una vez que tienen el infarto, identificar la magnitud del mismo y ir, ¿verdad? También asociando adherencia, control. O sea, tenemos toda una artillería médica en estos momentos muy robusta en cardiología, ¿verdad? No son enfermedades raras, no son enfermedades, yo creo que es más bien la que alimenta la industria en estos momentos, es la que tiene mucha evidencia, constantemente están sacando lineamientos. Entonces es esa agresividad del médico y esa interacción también del paciente de que tenga un buen conocimiento de los medicamentos que usa y cuál es el objetivo de tomarlos. Yo siempre les digo, ahora no tiene sentido que te estés tomando 4 pastillas para el colesterol y te sale siempre altito, ¿verdad? Entonces no es el medicamento, es la meta que yo tengo que buscar, que el paciente tiene que estar consciente de esa meta. Y una vez que identificamos a este paciente de riesgo, pues tenemos el paciente que presenta la arritmia, y que por suerte no hizo o que si hizo el evento de muerte súbita fue abortada, ¿verdad? Entonces, ese paciente tenemos inmediatamente que ser sumamente agresivos en corto tiempo de aplicar dispositivos, ¿verdad? E incluso antiarrítmicos que nos permitan evitar un segundo evento, que no tengamos la misma suerte que el primero. Pero también está el paciente que lo hacemos por prevención primaria, ¿verdad? Que es lo que nosotros decimos, el que nunca lo ha tenido, pero que ya lo identificamos. Correcto. Sí, por dicha hoy en día tenemos bastante
posibilidad para prevenir esto. Como decía Gaby, hay medicamentos que podemos usar, por ejemplo, en jóvenes con problemas catecolaminérgicos, que es esos que hacen esas arritmias durante esfuerzo, y a veces en las pruebas de esfuerzo los identificamos, pero nunca han hecho un síncope ni una muerte súbita que haya sido rescatado, pero sabemos que las catecolaminas, la adrenalina, son los que detonan esos circuitos eléctricos. Pues hay medicamentos que bloquean adrenalina y les va muy bien, sin tener que llegar al dispositivo, y hay otros que sí. En la prevención secundaria, o sea, cuando ya hicieron la muerte súbita y fueron rescatados, dichosamente, a esos pacientes a veces sí hay que ponerles lo que se llama un desfibrilador, que es un aparatito como un marcapaso, que se pone debajo de la piel con un cablecito que va dentro del corazón, y él detecta, tiene algoritmos para detectar si hizo una arritmia que es capaz de darle un choque, y de ahí le salva la vida, ¿verdad? Y bueno, ahora que mencionas eso, y para que vayamos cerrando, porque como se dan cuenta, el tiempo vuela, ¿verdad? El tiempo, nunca nos alcanza el tiempo. O sea, estos son temas, ¿verdad?, que dan para muchísimo más. Pero si hablamos de la comunidad, ¿verdad?, si hablamos de esos espacios que queríamos también traer, esos espacios cardioprotectores, ¿verdad? ¿Qué es un espacio cardioprotector? ¿Verdad? ¿Qué podemos tener para, si una persona de pronto estamos ahí en un estadio, en una actividad, en la comunidad, y una persona se desploma, ¿verdad?, y nos damos cuenta y decimos, ¿qué hago? En 2 minutos, Gaby. Mira, el espacio cardioprotegido tiene 3 características, que es que tiene que tener personal que sepa reconocer el paro y que sepa llamar la atención en segundos, que sepa actuar haciendo un masaje. No es una resucitación avanzada, es masaje de manos, exclusivamente, no es respiración, no es las películas, es masaje de manos en un ritmo que sea lo suficientemente efectivo para permitir aumentar la sobrevida en minutos. Masaje, detección, tener el dispositivo, los desfibriladores que se llaman automáticos externos, el DEA. ¿verdad? El DEA. Son aparatos que se pueden poner como un extinguidor en una zona pública, que se pueda accesar y que la persona sepa usarlo, ¿verdad? Si la sociedad no está educada, va a tener 20,000 DEAs que no va a saber ni cómo aplicarlos, a pesar de que son sencillísimos. Y definitivamente tener rotulación como los planos de evacuación, donde te digan en una área extensa dónde está el DEA. Corra, no perdamos tiempo dando vueltas por todo lado, sino que sepamos cuando uno entra, y eso lo hacen en los eventos masivos, dónde van a estar los DEAs, dónde están las salidas de emergencia. Identificar, por ejemplo, en sociedades como la española tienen aplicaciones donde se apuntan la gente que sabe dar masaje, y en el momento en que la encendés y tenés un paro, hay 5 alrededor que vos podés identificar y es el que va a llegar más cercano. Entonces, un espacio cardioprotegido es un lugar que se asegura que pueda actuar en cuestión, en menos de 5 minutos, a una persona que presenta un paro. Mira, y qué interesante para ir haciendo como un cierre, y lamentablemente es el tiempo, porque a nivel comunitario podrían incluso las asociaciones de vecindarios, de condominios, ¿verdad?, y todo esto, organizarse, buscar capacitación básica y tener un dispositivo, ¿verdad? ¿Por qué no? Digamos, claro, ¿verdad? Y creo que ya llegamos a ese punto, ¿verdad? Ya llegamos al punto donde, como decíamos desde un principio, la responsabilidad compartida. Pero no es solo llamar al 911, porque hay que hacerlo, pero mientras tanto, es que ¿verdad? El tiempo aquí el tiempo es crucial, sí, claro, ¿verdad? Claro. Tal vez para cerrar, ¿verdad?, un par de minutitos cada una, un mensaje que ustedes quisieran que a los que nos están viendo les quede bien grabado con respecto a lo que hemos venido conversando hoy. Bueno, nada más 10 segundos para enfatizar en eso. En otros países es tan importante, o sea, este problema de salud pública ya se ha tomado tal conciencia y la diferencia que existe entre que los pacientes que son rescatados de esta muerte revivan sin secuelas neurológicas, sin mucha repercusión, la diferencia la hace este tipo de dispositivos de desfibriladores externos automáticos. Entonces, en países más avanzados, ¿qué hacen? A los niños desde las escuelas los enseñan a usar un DEA, a saber qué es un DEA, a saber cómo actuar en una situación así. Para sacar la licencia de conducir,
Para sacar la licencia de conducir hay que hacer un curso básico y saber qué es un DEA, saber qué es resucitación y saber cómo utilizar un DEA para sacar la licencia. Y existen aplicaciones como el Waze, que en vez de decir el restaurante tal, le decís el DEA más próximo. Claro. Entonces, todo eso yo siento que son cosas que en nuestro país son totalmente, que se pueden implementar con decisiones políticas y de autoridades de salud que no son tan complejas, pienso yo. Y el mensaje final es que es un problema que existe. Si son familias que han pasado por esto con alguna persona en su hogar, no se sientan desamparadas. Hay muchas más personas con esta situación. Estamos tratando de crear una asociación de pacientes dentro de las que ya existen, capítulos con este tipo de problema para que se sientan apoyados, informados, saber si tienen que estudiar a sus otros hijos. Queremos también a nivel de la institución de seguridad social que existan unidades familiares para prevención y manejo de muerte súbita, así como existen las clínicas de falla cardíaca, igual integrando a todos los especialistas en este campo, pero que no se sientan solos y que sientan que puede haber apoyo y que pueden buscar información en los sitios web de la Asociación de Cardiología, en el Colegio de Médicos, y estamos comprometidos para lo que el colegio, las autoridades de salud requieran de parte nuestra en apoyo educacional o más sobre estos temas para hacerlo. Muchísimas gracias. Gaby. Mira, yo creo que este es un llamado a las autoridades, ¿verdad? Como Colegio de Médicos, como Asociación de Cardiología, como actores políticos, tenemos que involucrar a nuestras comunidades en esta educación, en el ministerio, en diferentes escenarios, y pues a los profesionales y agremiados, invitarlos en este septiembre, que vamos a tener un simposio exclusivamente para hablar de muerte súbita, con las máximas autoridades de Europa y de América Latina. Son 3 días que van a estar a full en un evento de lujo, invitados a todos, porque creo que es un hito histórico en la región, no solo en nuestro país como asociación, sino que también es primera vez que se organiza casi que en América Latina algo tan específico y con estos expertos. Así que de verdad, ojalá puedan acompañarnos, va a estar en septiembre, lo pueden identificar en las redes, tanto del colegio como las de la Asociación de Cardiología. Y adelantarles, ¿verdad?, que la voz científica va a estar ahí. Les vamos a generar algunos espacios en el que les vamos a contar, ¿verdad? Vamos a entrevistar a algunos de estos expertos que van a venir de fuera y también, ¿verdad?, van a estar las doctoras y otros colegas de Costa Rica que se dedican a esto. De verdad, muchísimas gracias, ¿verdad?, por este espacio, por poder venir y regalarnos este tiempo de compartir con todos ustedes. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos, Dios mediante, el próximo mes en un programa más de La Voz Científica. Que tengan muy buenas noches.